al profesor Knight es que él había colaborado con Pink Floyd. Estaba haciendo unas pruebas con una iluminación que él había pensado, con unos láseres y tal, ahí moviéndolos por el escenario y tal, bueno, la película que él estuviera. Y entonces estaban ahí mientras los otros, pues haciendo sus pruebas de sonido, los Pink Floyd ahí. Entonces se le prendió fuego el equipo. Se prendió fuego el equipo y aquello proyectó pues, algo absolutamente dantesco, ¿no? Con el fuego, con el láser mezclado, con una cosa ardiendo, una cosa derritiéndose. Y entonces los otros pararon de tocar y le dijeron: Peter, eso es era lo que queremos, ese, no busque ese. Y entonces dijo: ¿sabes qué? Que me voy a la universidad, que no entendéis nada de luz y que casi me mato aquí, casi me prendo fuego. O sea, de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Que la mano me leyó, que arecillo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Hoy, en el Disfraz de Polifemo, contamos con Enrique Joshua Fernández, que es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Murcia. También es vicedecano del grado de Física de la Facultad de Química y en su trayectoria investigadora ha trabajado, entre otras muchas líneas, en óptica adaptativa, aberraciones oculares y tecnologías e instrumentación avanzadas para el estudio de la visión y el ojo humano. Sin embargo, tras un buen montón de años dedicados a la investigación aplicada y a la transferencia de los resultados en el ámbito industrial en el laboratorio de óptica de la Universidad de Murcia, con un montón de artículos científicos y patentes, Joshua decidió explorar algunas propiedades más fundamentales de la luz que normalmente se abordan desde la investigación básica. Todo ello, y ahora nos lo contará él después un poquito más a fondo, con el fin de entender un poquito mejor cómo funciona la luz como fenómeno físico, encontrar aplicaciones que beneficien a la imagen biomédica y al estudio del ojo. Bueno, eso me lo ha pasado él y yo lo he intentado ajustar porque son muchas cosas las que tenemos que abordar hoy. Y no sé si uno, que iba a decir que es de letras, pero uno no es ni de letras, ni de ciencias, ni de nada, va a ser capaz de estar a la altura de poder seguir la conversación al nivel que requiere. Joshua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo en este momento y nada, pues deseando pasar aquí un buen rato y charlar de lo que tú consideres. Bueno, vamos a ver si yo estoy a la altura, porque he de confesar que hoy es de las pocas veces que yo me he puesto nervioso a la hora de grabar esto. Porque normalmente yo soy el que hace las preguntas, pero cuando uno hace un programa de este tipo, la propia formulación de las preguntas no deja de ser un examen. Y claro, yo me pongo nervioso cuando el examen no lo domino. Y hoy nos vamos a me temo, en algunas cuantas materias que yo no es que no las domine, sino que me resultan bastante ajenas. Así que posiblemente hoy voy a estar esquivando charcos y jardines continuamente, así que apelo a tu buen hacer para reconducirme. Bueno, yo también esquivaré lo que pueda, te tengo que decir. Y bueno, para ser originales y siendo hoy el tema de la luz el que queremos abordar, la primera pregunta creo que cae por su peso. ¿Qué es la luz? Es una pregunta muy interesante y muy difícil para comenzar por ella. Yo casi preferiría preguntarte a ti, para comenzar, ¿qué idea tienes tú de la luz? ¿Qué es para ti la luz? ¿Qué piensas que una primera aproximación, porque la luz es un fenómeno que está a nuestro alrededor, es algo muy sensorial y todo el mundo tenemos una percepción y una idea de lo que es la luz y
creo que es interesante que empieces tú diciendo ¿qué es para ti la luz? Pues empezamos bien. La primera en la frente. A ver, pues la luz entiendo que es una cosa a lo mejor no es. Algo que consigue que veamos las cosas. Suena muy burdo y muy torpe, pero no sé, como la primera aproximación. Pues yo creo que es una primera aproximación muy útil para meternos en materia, porque efectivamente llamamos luz concretamente a una parte muy reducida de lo que es un fenómeno más amplio que denominamos pues todo el espectro, que está en todo el espectro electromagnético, ¿no? Es la misma física, es la misma fenomenología, pero concretamente llamamos luz a esa parte de ese fenómeno que es capaz de excitar nuestra visión, es capaz de producir una sensación visual. Es decir, el fenómeno de la luz, que es un transporte podemos decir, en primera aproximación, iremos aproximándonos todo lo que quieras, podemos decir que es un transporte de energía. Ese transporte de energía es similar en una amplia gama de magnitudes. Es decir, cuando hablamos, que se suele hablar y lo introducimos ya, del espectro electromagnético, el espectro electromagnético es todas las ondas electromagnéticas que puedan existir en la naturaleza, desde las más pequeñas hasta las más grandes, si hablamos del tamaño de esa onda electromagnética, y de todas estas que obedecen al mismo fenómeno físico, llamamos luz concretamente a aquellas que son capaces de producirnos visión a los humanos. O sea, energía, electromagnetismo. Vale, entonces decimos que es algo que se proyecta o que se recibe o que se mueve de algún modo, porque para llegar a los objetos y que seamos capaces de verlos, tiene que llegar ahí, ¿no? Sí, es un transporte de energía de una manera muy especial, muy peculiar, que por su complejidad, por su riqueza fenomenológica, por lo difícil que es, digamos, abordar su estudio y su conocimiento en un único modelo físico. Un modelo físico es una simplificación que nos permite usar matemáticas para poder predecir lo que va a pasar. Pues en óptica, en luz, los que estudiamos la luz, necesitamos tener 3 modelos. Y esos 3 modelos los usamos simultáneamente dependiendo del fenómeno que vayamos a estudiar. Así es la complejidad de la luz. Esto es algo bastante peculiar comparado con otras partes de la física en las que tienen un modelo y ese es el modelo que usan y saben que ese es el modelo que funciona. Nosotros sabemos que los modelos tienen sus distintas limitaciones, pero nos sirven muy bien para abordar ciertos problemas. Y esos modelos que explican la luz podemos agruparlos en complejidades crecientes que están relacionadas con la cantidad de fenómenos que son también capaces de describir en la naturaleza. A mí eso me está sonando muy raro, porque yo sé que esto se va a complicar, pero no sé a dónde nos va a llevar, porque me temo que la palabra cuántica en algún momento va a aparecer. Y eso es algo a mí que me pone los pelos muy de punta porque yo de verdad que lo he intentado, he leído cosas, he visto vídeos en YouTube y cada vez que intento entender la cuántica no me entero una Bueno, eso vamos a ir normal. Por ahí. Eso es lo normal. Necesitaremos mencionar la cuántica porque hay una cierta familia de fenómenos que únicamente se pueden explicar a día de hoy en el entorno de la teoría cuántica. Entonces, pues si quieres, puedo empezar del modelo más sencillo e irlo complicando. No sé, ¿tú cómo crees que será más sencillo que yo sea capaz de entenderlo, teniendo en cuenta que yo soy un gañán de pueblo y entonces vas a tener que ponerlo muy fácil? Bueno, porque esa es otra pregunta que te tenía apuntada por ahí, ya te la digo ya. ¿Realmente se puede simplificar tanto la explicación y el lenguaje como para que cualquier tonto como yo sea capaz de entenderlo? ¿O a veces el tonto, sea yo en este caso, tiene que poner de su parte para...? Vamos a ver, lo que ocurre con las simplificaciones y con las descripciones que podemos hacer en divulgación para tratar de explicar algo que al final en física, la herramienta para trabajar en física son las matemáticas. Entonces, pues, explicar las cosas con palabras es
es muy útil y uno tiene que ser capaz de explicar los fenómenos lo mejor que pueda, sin apoyarse en las matemáticas, pero el conocimiento final de lo que estamos hablando, preciso y riguroso, pues al final está escrito en lenguaje matemático, con los detalles, con toda la riqueza que eso conlleva. Para explicar fenomenológicamente qué es la luz, yo creo que un abordaje cualitativo como el que vamos a intentar aquí esta tarde, pues puede darte y puede darle a las personas una idea aproximada, sin, sobre todo, decir muchas imprecisiones, porque el no usar las matemáticas, el no usar las matemáticas necesariamente nos va a llevar a ciertas imprecisiones, porque bueno, pues una descripción basada en el lenguaje pues no es tan completa como una descripción matemática. Entonces, pero es más cálida. ¿Por dónde empezaríamos? Hemos dicho que tiene que ver con la energía, con el electromagnetismo. Venga, siguiente capa. Pues mira, el modelo más sencillo que nosotros tenemos para el estudio de la luz es lo que se denomina el modelo geométrico. Entonces, en cada modelo de luz, nosotros tenemos como un elemento básico de construcción de ese modelo. Ese elemento básico de construcción es pues, lo que consideramos que es la unidad básica de luz, y a partir de ahí pues, vamos construyendo todo el modelo. ¿Eso es un fotón? No. Claro, en el modelo geométrico la unidad básica es un rayo. Vale. Entonces, un rayo en el modelo geométrico nos indica una trayectoria de la luz. Entonces, en el modelo más simple de la luz estamos estudiando esencialmente sus propiedades en cuanto a las trayectorias que describe. En ese modelo no entramos a tratar de explorar su naturaleza íntima, qué es realmente la luz, sino que estamos tratando de usar ese modelo para predecir, en nuestro beneficio, las trayectorias que tiene la luz al atravesar los distintos medios, y también pues, construir medios y elementos que puedan llevar la luz por donde nosotros queremos. Por ejemplo, pues, hacer una lente o hacer un sistema formado por varias lentes o entender cómo es la formación de las imágenes dentro del ojo humano. Entonces, este primer modelo geométrico es muy útil, es muy simple y supone una simplificación muy fuerte, porque claro, decir que la luz para nosotros es únicamente su trayectoria, pues ya intuimos que nos estamos perdiendo muchísimo de la luz, y así es. Pero se sigue estudiando en el grado de física, lo seguimos usando en investigación y sigue habiendo desarrollo de este modelo geométrico a unas sabiendas que es muy incompleto y muy burdo, porque resuelve una gran cantidad de problemas con un aparataje matemático muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Como todo, se puede complicar tanto como quieras, pero es un aparataje matemático podemos decir, de un nivel de matemáticas, bueno, pues cercano a una base de una persona que estudia una base de matemáticas. ¿Hablamos de cosas como la difracción? No. La difracción... Bueno, ya vamos a ir llegando a todo. Llegaremos a la difracción, llegaremos al fotón. La difracción no puede explicarse en este modelo geométrico. Por dar más ideas y aproximaciones sobre este modelo geométrico. En este modelo geométrico, una de las bases es este rayo, ¿no? Pues en todos los libros de texto y todos nos imaginamos un rayo, pues una flecha, ¿no? Es una flecha, pues eso es un rayo. Es una línea recta y tiene una flecha que indica efectivamente una dirección, como un vector. Bueno, pues en un medio homogéneo e isótropo, es decir, en un medio en el que todas sus propiedades, desde el punto de vista óptico, es decir, todas las propiedades que pueden afectar a las trayectorias de la luz son idénticas en todo el espacio y además no dependen de la dirección con que la luz pase por ese punto, pues ahí sabemos que las trayectorias de la luz, de acuerdo a este modelo, deben ser rectilíneas. Y eso es lo que nos dice el modelo geométrico. Y efectivamente, las trayectorias de la luz son rectilíneas si no las miras con mucho detalle. Explica eso. Y entonces, si quieres ya, vamos a pasar al siguiente modelo. ¿Qué quieres decir con mirar con mucho detalle? Pues si miramos con mucho detalle, es un ejemplo clásico y es un fenómeno no muy difícil de ver, con condiciones controladas, si uno pone una fuente de luz. Bueno,
En este modelo geométrico, si nosotros ponemos un obstáculo a la luz, pues se crea una sombra que es perfectamente predecible, de acuerdo al modelo geométrico, basado en las trayectorias de la luz que nosotros podemos predecir con nuestro modelo. En un espacio homogéneo isótropo, bueno, si no fuera homogéneo isótropo, pues tendríamos que hacer unas integrales por ahí de camino y, digamos, el aparato matemático sería un poco más complejo porque tendríamos que hacer integrales y eso, pues, habitualmente ya o no te acuerdas o no te gusta, o si te acuerdas y te gusta, las haces por ordenador, bueno, lo que sea. El caso es que en el caso más simple, si nosotros ponemos un obstáculo, esperamos una sombra perfectamente definida en virtud de esas trayectorias rectilíneas. Si nosotros hiciéramos ese experimento y viéramos al otro lado del obstáculo la distribución de luz, resulta que encontraríamos luz donde no debe haberla. Luego algo se nos escapa con ese modelo previo. Efectivamente. Dicho, ¿no? Encontraríamos luz donde no debe haberla de acuerdo a una trayectoria predecible por la óptica geométrica. Y esto es un fenómeno de la naturaleza incontestable. Es decir, tu modelo pues no llega ahí, pero eso está ocurriendo. Y esa es la manera en la que se avanza en física con nuevas teorías o con nuevos modelos. Se descubre algo en la naturaleza que un modelo no puede describir o predecir correctamente. Entonces, o sea, que tú crees que entiendes algo y de pronto, cuando rascas un poquito más, dices, ya, pero hay casos en los que, sí, a ver si... Y entonces es cuando tienes que darle la vuelta. Pero ¿no? es una cuestión interesante que se mete, por supuesto, en lo que es la filosofía de la ciencia, en aspectos que por supuesto, pues no controlo en absoluto, pero tengo ciertas ideas de lo que he podido compartir o leer con otros colegas. El pensar que porque un fenómeno contradiga la teoría, esa teoría es falsa. Así es como ha funcionado la filosofía de la ciencia en una época, pero ahora la tendencia no es esa. La tendencia, o por lo menos una de las escuelas filosóficas de filosofía de la ciencia, más bien van, sin meterme en detalles porque no los conozco, hacia la idea de decir, bueno, nosotros en realidad no sabemos cómo es la naturaleza y nunca lo vamos a saber, en el sentido de que nunca vamos a estar seguros de que la naturaleza es así. Lo único que vemos son manifestaciones puntuales, fenómenos puntuales, pero no sabemos si en otro lugar ocurrirá otra manifestación, otro fenómeno que no conocemos. De manera que el certificar una teoría como correcta es imposible. Nunca estaremos seguros que eso se cumple siempre y en todo momento. Lo único que sí podemos decir de una teoría es si resuelve muchos problemas. Y decir, bueno, pues sí, esta teoría falla. Falla si miras eso con detalle y ves que hay luz donde no debiera haberla, pero en realidad resuelve muchos problemas porque es capaz de darnos una información muy útil de dónde se van a formar las imágenes a través de un instrumento, nos sirve para entender algo tan vital para las personas como es sus ametropías, por qué eres miope, por qué eres hipermétrope, qué impacto tiene ponerte unas gafas o diseñar unas lentes de contacto. Esta teoría es muy buena haciendo este tipo de cosas relacionadas con instrumentación, por ejemplo. O con la descripción de fenómenos en la atmósfera, de medios por donde pasa la luz que es fácil modelar. Las trayectorias de la luz ahí se pueden modelar bien con esta teoría. Entonces, no vamos a decir que es falsa, sino vamos a decir que tiene un rango de aplicación que además es muy potente porque con un aparato matemático relativamente modesto resuelve muchos problemas y además sabemos hasta dónde llega. Y sabemos que a partir de ahí esta ya no se puede usar. O se puede usar en combinación con otra para entender bien todo lo que está pasando. Uh-huh. Y en ese contexto es donde aparece la siguiente teoría para entender la luz como fenómeno físico, que es lo que se denomina pues, la teoría ondulatoria de la luz o modelo electromagnético. Uh-huh. Y entonces pues ahí vamos a ser capaces de explicar esa distribución de luz donde no la esperábamos, tanto si ponemos un obstáculo como si ponemos una apertura, si limitamos la cantidad de luz que va a pasar a través de un medio con una apertura. También la distribución de energía después no es, cuando la miras en detalle de nuevo,
si la miras en detalle, no es la de la óptica geométrica. Que ahí es donde entraría el experimento de Young de la doble rejilla. Efectivamente, Young históricamente hace una contribución muy importante porque muestra con un experimento relativamente sencillo de reproducir para el resto de sus contemporáneos, ¿no? Y de sus coetáneos, diríamos, que la luz involucra un fenómeno ondulatorio, sin ninguna duda, porque establece un blanco y en botella, en el sentido de decir, mira, las trayectorias rectilíneas de la luz no predicen que haya este patrón de luz, que míralo, es que está ahí, no hay ninguna... En fin, es un fenómeno evidente y esta teoría no lo puede explicar bajo ningún concepto. ¿Cómo era el experimento de Young? El experimento de doble rendija de Young consiste en, con una fuente de luz inicial, se hace pasar por dos aperturas. Entonces, cuando la fuente de luz es de una determinada manera, las aperturas también son de una determinada manera, deben ser muy pequeñas. La fuente de luz, para que se vea bien, pues debe ser muy monocromática, debe ser esencialmente un único color. Ahora hablaremos del color y lo que significa. Y debemos estar en unas condiciones de laboratorio razonables para poder detectar cambios en contraste muy finos. Cuando se hace ese experimento desde una fuente primaria, se hace pasar la luz por dos aperturas y se ve lo que ocurre a la pantalla. Que salen dos rayas, ¿no? Claro, eso es lo que predice. Eso es lo que predice si tú pones dos rendijas. Claro, pues dos rendijas pues sale por dos lados. Pues entonces van las trayectorias rectilíneas de la luz. ¿O no? Y entonces salen dos rendijas. Y efectivamente pasa eso. Luego cuando lleguemos al modelo cuántico hablaremos de en unas condiciones en las que pasa eso. Y sorprendentemente el modelo cuántico de repente nos devuelve a una simplificación tremenda que nos predecía el modelo geométrico. Muy interesante, no lo entiendo, no lo entiende nadie, creo, confío, o a lo mejor alguien sí. Me tranquiliza un poquito que tú digas que no lo entiendes. Bueno, porque a mí se me queda cara de tonto cada vez que intento aproximarme a eso. Yo siempre me escudo y repito, y se lo digo a mis estudiantes, y yo creo que nos da paz espiritual a todos, a una frase que decía Richard Feynman. Richard Feynman pues, sale en la película esta de Oppenheimer. Lo digo con acento alemán, pero el hombre ya no era alemán. Bueno, en la película de Oppenheimer, uno de los integrantes más famosos del proyecto Manhattan era Richard Feynman. Richard Feynman fue reconocido con un premio Nobel porque desarrolló ni más ni menos que una teoría, junto con otras dos personas, que es lo que se denomina la teoría de la electrodinámica cuántica. La teoría de la electrodinámica cuántica resuelve con gran brillantez y precisión, que yo sepa hasta ahora no se han medido desviaciones, lo que significa que no medimos suficientemente preciso. Esto es un comentario mío. Las interacciones entre la materia y la luz, concretamente entre los electrones y los fotones. Es una teoría muy bonita. Ahora sí aparecen los fotones, que antes me decías que no eran pertinentes. Antes de meternos más, Richard Feynman, que desarrolló esa teoría y que fue reconocido con el premio Nobel por ello, a propósito del experimento de doble rendija, cuando el experimento de doble rendija se realiza con poca luz, es decir, cuando es obligatorio usar, porque el poca luz, ya veremos más adelante, que involucra que estamos ya en un régimen fotónico, de fotones. Entonces, cuando se repite ese experimento en un régimen de poca luz, de manera que la teoría cuántica entra en juego obligatoriamente, él decía una frase que nos da paz, que decía: puedo asegurar, sin ninguna duda, que nadie entiende el experimento de doble rendija de Young desde el punto de vista de la cuántica.
Bueno. Entonces, si eso lo decía Richard Feynman, que le dieron el premio Nobel nos iguala un poco por a todos, desarrollar, ¿no? Pues entonces dices, chico, ¿yo qué quieres que te explique? Nos iguala si por no abajo, entendía pero Feynman, nos iguala. Si no entendía Feynman, ¿tú qué quieres que yo haga? Porque el experimento de doble rendija, que lo hemos barruntado y tal, pero hemos dado por sabido el resultado. No te he dicho el resultado, claro, es verdad, perdóname. No lo digo porque he hecho la goña, pero... Sí, nos hemos desviado. Vamos al resultado del experimento doble rendija, en régimen clásico. Cuando se pone ese experimento con esas dobles rendijas, en condiciones especiales, quiero decir que no vale cualquier fuente de luz, no vale cualquier anchura. Si yo cojo una linterna, un trozo de cartón y no verás lo que yo te voy a decir. Vale. Pero cuando se hace de manera controlada, lo que aparece en la pantalla después de esas rendijas, lo que aparece es un patrón de franjas. Es decir, la luz está en franjas de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Cuando lo que esperábamos era 2 franjas de luz. Ya ¿no? está. Eso es lo que predice la teoría geométrica. Dice, si esto lo estás haciendo en un medio que es homogéneo isótropo, las trayectorias de la luz son rectilíneas, por tanto, pues conforme pasa la luz por la rendija, pues llega a la pantalla y si tiene la rendija así, pues hace la luz así y describe una línea y ya está, ¿no? Entonces ese experimento con ese patrón de franjas, unas franjas como las que estamos todos pensando, pues unas líneas que son luz, oscuridad, esa redistribución de energía no tiene explicación en el modelo geométrico y nos dice, bueno, pues aquí debe haber otro modelo, necesitamos construir un modelo matemático para entender la luz que incluya este fenómeno que está ocurriendo y que estamos constatando y que somos capaces de medir, y además somos capaces de separar las rendijas y ver lo que le pasa a las franjas, acercar las rendijas y ver lo que le pasa a las franjas, es decir, separar la fuente. Nosotros podemos jugar con ese experimento y tomar unas medidas, y necesitamos construir un modelo que sea que digamos describe totalmente lo que estamos midiendo en la naturaleza, y con ese modelo pues se nos abra un nuevo entendimiento de lo que es la luz. En ese contexto, pues sin ninguna duda la luz es un fenómeno ondulatorio, porque ese tipo de cosas, ese tipo de franjas, ese tipo de comportamiento únicamente se da cuando nosotros estamos estamos haciendo un transporte de energía asociado a ondas, algo ondulatorio. Entonces esa es la gran contribución de Young. Hay muchísimas personas que hacen unas grandes contribuciones a la teoría ondulatoria, la escuela francesa con Fresnel, con Arago, empiezan ahí aquello empieza a explotar y digamos se constata que sin ninguna duda aquello es un fenómeno ondulatorio. Pero hay un pero grande, ¿pero qué es lo que vibra? Porque esto además es una cosa que a mí me gusta, es una pregunta provocativa, porque cuando a mí me gusta, tal y como tú has empezado, a mí me gusta empezar así mi curso, ¿no? Mis cursos de óptica, y les digo, ¿qué es la luz? Y entonces algunos me dicen, pues es una onda. Digo, muy bien, ¿y qué es lo que fluctúa? Pero si te dice que es una onda, ya tiene una base previa, ¿no? Sí, claro, pero yo he hecho ahí la coña esa y tal, pero en una onda dices, bueno, una onda sí. Pero ¿qué es lo que fluctúa? Es que ni siquiera en ondas que son como muy evidentes en nuestro entorno y en la naturaleza, y todos decimos, no, es que esa onda la hemos visto todos. No es tan fácil para una persona que no está habituada a los modelos físicos decir lo que fluctúa. Te pongo un ejemplo que uso a veces, ¿no? Cuando decimos, pues una onda, muy bien, pues ¿qué onda? Una onda son las olas del mar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y además luego usaremos las olas del mar para la piedrecita, ¿no? Ni siquiera, estás en la orilla de la playa y te están llegando las olas. Y dices, ¿qué es lo que fluctúa? Eso es una onda, ¿no? No hay ninguna duda en que es una onda la ola del mar, pero ¿qué fluctúa? Entonces, claro, la pregunta de qué fluctúa te obliga a decir, bueno, claro, sí, sube y baja y tal, pero ¿qué es? Claro, que necesitas establecer una magnitud, necesitas establecer algo que puedas medir, y eso que puedes medir, esa cantidad, esa magnitud, eso es lo que está fluctuando. En el caso de la ola, pues podemos decir, pues fluctúa la altura del agua con respecto al fondo, por ejemplo. O la altura del agua con respecto a un nivel que yo establezco como nivel 0. Entonces, la altura del agua fluctúa. Y dices,
Vale. Entonces esto cuando lo pasamos a la luz, dice, la luz es una onda. Vale. Pero ¿qué cantidad fluctúa? ¿Qué onda? ¿Qué se mueve? Porque en el mar se mueve la superficie del mar. Y ahora me vas a hablar del espectro electromagnético. Efectivamente, y te voy a hablar del siguiente gran héroe en la construcción de nuestra idea de la luz, que es Maxwell. Maxwell tiene una contribución absolutamente brutal porque cierra este debate y establece que la luz es un fenómeno ondulatorio, por supuesto, ya lo sabíamos, de carácter electromagnético, y dice, sin ninguna duda. Y esto es una onda electromagnética. Y se acabó. Y queda resuelto un problema bestial. Además, Maxwell hace una cosa que gusta mucho en física, que es ser capaz de describir esto con pocas ecuaciones. Maxwell tiene 4 ecuaciones. Las 4 ecuaciones de Maxwell describen el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Y ya está. Entonces dices, ¿todo en 4 ecuaciones? Sí, señor. Todo en 4 ecuaciones. No, pero hay ecuaciones y ecuaciones. Es un gran... Sí, eso por supuesto. Que dice, bueno, las 4 ecuaciones de Maxwell, ya. Bueno, la famosa teoría de la relatividad de Einstein, MC... Claro. Son 4 letras. Hay que aprendérselas. Tienes que entenderlas. Tienes también. que entender la matemática. Claro. Y entonces, pues esto de la onda electromagnética es la unidad de este modelo. Habíamos dicho que el rayo es la unidad del modelo geométrico, que únicamente habla de la dirección, de la trayectoria de la luz, y en el modelo ondulatorio electromagnético decimos, pues una onda electromagnética, la más simple que podemos pensar, que es una onda plana, infinita, es decir, que matemáticamente se describe con una función trigonométrica, una función sen, una cosa sencillísima que significaría en la naturaleza una onda plana, una onda infinita, perfectamente definida y tal. Ese es el modelo básico sobre el que vamos a construir todo el corpus, digamos, de la teoría electromagnética. Otra cosa absolutamente monumental de la teoría electromagnética es que esas ecuaciones de Maxwell, y es con lo que iniciábamos al principio la charla, ¿no? Decir, mira, las ondas de radio que nosotros usamos para escuchar tu sintonía, bien. El microondas para calentarnos la leche por las mañanas. Las lámparas, el infrarrojo que nos calienta, bien. La luz visible, la luz, lo que produce la sensación visual. La que intuitivamente entendemos como luz de toda Eso es. El ultravioleta, que nos pone morenos. Los rayos X, para vernos los huesos, los tejidos duros. Los rayos más energéticos, los rayos X más duros, los rayos gamma, ya, digamos, fenómenos asociados a eventos astronómicos explosivos, ¿no? Que nos llegan a la Tierra y son tan energéticos, esas partículas, esa luz que atraviesa la Tierra como si fuera una esponja. Todo eso es el espectro electromagnético y obedece a las mismas ecuaciones de Maxwell. Entonces, claro, es una cosa monumental, absolutamente monumental, porque ser capaz de describir cosas que aparentemente tienen tan poca relación fenomenológica y en realidad son el mismo fenómeno y tienen la misma matemática, pues es un grandísimo éxito de la física de Maxwell. Y seguro que ahora me vas a decir que aún así, aún hay más. Claro. Este patrón de franjas puede ser perfectamente previsto, anticipado en una teoría electromagnética. Cuando le metes los parámetros de contorno, le metes tal, pues efectivamente. Y esos fenómenos, que son los que denominamos de interferencia y difracción, son fenómenos netamente asociados al carácter ondulatorio de la luz, no solo de la luz, sino cualquier fenómeno que lleve asociado una onda experimenta difracción e interferencia, y son conceptos muy fáciles de entender intuitivamente. Interferencia no es más que ¿qué pasa cuando pones algo delante, ¿no? Sumamos luz? Interferencia es cuando sumamos luz. Cuando nosotros ponemos luz encima de otra, en el tiempo o en el espacio, ¿qué resultante tenemos? Bueno, pues eso es interferencia. La interferencia
no es más que la suma algebraica de las ondas que están llegando. Entonces, felizmente, en primera aproximación. De nuevo, si lo miráramos en detalle, empezaríamos a ver cosas que no funcionan tan así y fenómenos no lineales. La interferencia en el experimento de doble rendija, por ejemplo, es que en cada punto del plano donde estamos registrando la luz, de donde vemos las franjas, el cálculo que debemos hacer para predecir lo que va a ocurrir en cada punto digamos, la pantalla, no es más que la suma algebraica de las ondas que están llegando. Ya está. Es muy fácil, ¿no? Dices, pues será la suma. Pues sí, es la superposición lineal, es la suma normal, la suma algebraica de las ondas. Porque claro, sumar ondas tiene cierto truco matemáticamente. No, las gallinas que entran son las que salen. Tienes que sumar una onda que vibra en el espacio y en el tiempo con otra onda que vibra en el espacio y el tiempo, y el elemento resultante es lo que produce finalmente lo que vas a ver, que eso también tiene miga porque no vemos la onda electromagnética, claro. Bueno, eso es interferencia esencialmente, es sumar ondas que tiene sentido ser sumadas. Y la difracción, pues es lo que le ocurre a las ondas cuando pasan por un obstáculo o por una apertura, que en sus bordes podemos explicar cualitativamente, cada elemento del borde, tanto de una apertura como de un obstáculo, se convierte en un emisor secundario de ondículas. Llega una onda y entonces una manera de entenderlo es cuando llega un obstáculo, cada elemento del borde genera una ondícula. La resultante, que es la suma algebraica de todas esas ondículas, nos va dando cómo evoluciona la onda tras el obstáculo. Bueno, pues esas ondículas, eso es lo que nos genera la difracción. Vale. Y eso es lo que hace que veamos luz fuera de los sitios que esperábamos con trayectorias rectilíneas, porque efectivamente si cuando llegamos a un borde de ahí crece una onda en todas las direcciones, eventualmente veremos luz en una zona donde no esperábamos si atendiéramos a un rayo de luz. Esto de la onda electromagnética y de esta descripción tan brutal que nos hace Maxwell y que nos aúna a unos fenómenos aparentemente tan dispares y que en realidad obedecen a las mismas ecuaciones, nos plantea otra pregunta provocativa que también pues me gusta cuando hablo de estos temas, así en el contexto no solo divulgativo, sino también más académico con mis alumnos, cuando me dicen, pues una onda electromagnética, digo, pues muy bien dicho, la luz es una onda electromagnética. ¿Qué es lo que vibra entonces? Espero que no me lo estés preguntando a mí, porque te veo muy serio preguntándome a mí y yo digo, no. Es una buena pregunta. Esta es la pregunta que si estuviéramos en clase yo ahora estaría mirando así hacia abajo, digo que claro, no me pregunte a mí el profesor porque no... Pues este es el siguiente paso que yo te propongo para entender una onda electromagnética, abordarla con un poquito más de conocimiento, ¿no? Decimos, bueno, pues es un fenómeno ondulatorio, es una onda electromagnética. Bien, ¿qué vibra? Pues lo que vibra es un campo eléctrico y un campo magnético. Por eso se llama electromagnetismo. Por eso se llama una onda electromagnética. Vibra un campo eléctrico y un campo magnético. Y habitualmente las personas se quedan igual, y con razón. Porque un campo eléctrico y un campo electromagnético no son conceptos de la vida diaria y no son conceptos que una persona que no esté habituada a trabajar en esas cosas fuera capaz de describir. Porque el concepto de campo, de nuevo, es una abstracción. El concepto de campo es muy amplio en física, hay muchísimos campos y se usan muchísimo, pero tiene su miga y no es un concepto que la gente que puedas preguntar por la calle, ¿usted sabe lo que es un campo? Pues sí, yo tengo uno de olivos. Tengo uno de olivos. Bueno, pues un campo, para entender un poquito más esto, un campo es una región del espacio en el que alguna propiedad, si metemos un elemento con cierta propiedad, veríamos que sufre cambios. Hostia, esto es muy abstracto lo que estoy diciendo. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos, que es la gravedad. Uh-huh. Si nosotros dijéramos, bueno, pues estamos en un campo gravitatorio, ¿lo sientes? Sí, claro. Estoy atraído
por la Tierra, ¿no? Y estoy aquí, tiras una pelota y cae. Muy bien. Pues eso es una primera aproximación a campo. Eso es un campo gravitatorio. Bien. ¿Por qué se atrae la pelota cuando la tiras? ¿Por qué está atraída? ¿Qué propiedad tiene la pelota para que pueda ser atraída por la Tierra? En realidad las dos se atraen según la... Pero ¿qué propiedad es la que hace que esa pelota en un campo gravitatorio experimente un cambio? Es su masa. Es decir, que un campo, para que lo podamos experimentar, necesitamos tener la propiedad concreta que el campo afecta. Si nosotros ponemos nuestra pelota en un campo eléctrico, ¿experimentará algún movimiento? Pues si no tiene propiedades eléctricas, no. Sin metálica, a lo mejor. Claro, si pusiéramos una pelota sin masa en un campo gravitatorio, ¿experimentaría algún elemento, algún cambio? Si no tiene masa, ¿puede ser una pelota? Bueno, pues sería una pelota sin masa. Lo que te vengo a decir, un campo es una región que altera una cierta propiedad. Y los elementos que tienen esa propiedad experimentan cambios cuando están en ese campo. De manera que un campo eléctrico es una zona del espacio afectada, de tal manera que si tú introduces en esa zona donde hay un campo eléctrico algo con propiedades eléctricas, entonces se moverá. O si se está moviendo, se parará. Es decir, experimentará un cambio si tiene propiedades eléctricas. O sea, el famoso experimento del profesor Oster, cuando descubrió el electromagnetismo, ¿no? Que estaba jugando con la electricidad y se había dejado una brújula ahí al lado, y cuando conectaba el campo magnético, la brújula cambiaba, claro, de dirección. Es el equivalente en el campo magnético, ¿no? ¿Cuándo experimentamos un campo magnético? Si es que acaso tú tienes ciertas propiedades magnéticas. Si no tienes propiedades magnéticas, pues tú te metes en un campo magnético y te quedas igual. Entonces, eso es lo que está oscilando en un campo electromagnético. El campo eléctrico y el campo magnético. Quiere decir que si pusiéramos una partícula con propiedades eléctricas en ese campo oscilante, pues la partícula se movería. Igualmente si tuviera propiedades magnéticas. Eso es lo que fluctúa, es bastante abstracto. No es fácil hacerse una idea. No, yo diría que es imposible hacerse una idea. Yo estoy aquí, mi cerebro está bailando ahí arriba abajo. Digo, imaginemos, por tener un poco otra aproximación más de nuestro día, ¿cómo sería un campo gravitatorio oscilante? ¿Qué experimentaríamos? Si nosotros... O sea, que nos cambiaríamos de peso. Claro. Experimentaríamos que nos sentiríamos más atraídos, es decir, tendríamos más fuerza y luego menos atraídos. Menos atraídos. Incluso el campo electromagnético, que sí que adopta valores positivos y negativos, no como el gravitatorio, que no tiene la repulsión o no la hemos descubierto todavía en ninguna zona del universo donde hayamos descubierto algo parecido a repulsión gravitatoria, que yo sepa. Pero imagínate que sí que hubiera repulsión gravitatoria, es decir, que en un momento determinado no solo dejaras de sentirte atraído, sino que te sintieras una fuerza que te aleja de la masa, ¿no? Eso estaría oscilando. Y eso es lo que experimentaríamos si estuviéramos en un campo gravitatorio oscilante. Y eso es una onda electromagnética. Es un campo eléctrico, un campo magnético que están oscilando, que están tomando valores positivos, negativos, tanto en el espacio como en el tiempo. Que también, si quieres, podemos tratar de hacer una aproximación. Y me estás hablando todavía de la parte que se supone que es comprensible. De la parte muy fácil. Esta es la parte de la fácil. Parte que nos creemos que entendemos todos. Lo digo porque yo hace rato que siento así como unos monitos ahí con el porque me estoy perdiendo. No sé, cuando me empieces a hablar de cuántica, yo creo que te dejo aquí hablando y nos vamos porque tú te explicas muy bien, pero el tema tiene su miga. Déjame que te ponga un ejemplo con la onda para entender esto, que es muy importante tener en cuenta de la onda electromagnética, y es que esto oscila tanto en el espacio como en el tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Es que lo del tiempo ya me está preocupando. Te voy a poner un ejemplo y lo vas a ver muy fácil, ya verás. Vamos a suponer que estamos a la orilla de la playa y estamos viendo las olas del mar venir. Y entonces pues están viniendo las olas y hemos acordado que eso es un fenómeno ondulatorio en la que lo que oscila pues es la superficie del mar, y muy bien. Y lo entendemos bien y además lo vemos y lo sentimos. Bien, desde tu posición, ahora tú vas a tirar una foto hacia el mar.
En esa foto que tú vas a tirar hacia el mar, tú vas a ver distintas olas, unas que están cerca, otras que están lejos, hasta donde te llegue tu cámara. Tú vas a ver en un instante de tiempo que has congelado en la foto, tú vas a ver esa ondulación, ese fenómeno ondulatorio, lo vas a ver. Y eso es la onda en el espacio. En esa foto, en esa congelación del momento, hay zonas del mar que están altas, zonas del mar que están bajas. Tú podrías recorrerlas si pudieras volar habiendo parado el tiempo por encima del mar, irías viendo los valles y las crestas de las olas a lo largo de todo el espacio. De hecho, podrías medir el espacio que hay entre un pico y el siguiente pico de la ola, y eso es lo que llamamos la longitud de onda. Esa es la oscilación en el espacio. Bien. Vamos ahora a la oscilación en el tiempo. Nos olvidamos de la foto. Nos olvidamos de ese vuelo astral que hemos realizado sobre la superficie del mar. Y ahora te metes un poquito en el agua. Y entonces vas a quedarte en el sitio que tú prefieras. Y vas a quedarte quieto ahí. Es decir, has escogido un punto del espacio. Y con los ojos cerrados vas a notar cómo te pasan las olas y lo vas a ir midiendo con un cronómetro. Y vas a ir anotando, sube, 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 baja, 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 sube, 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 con tu cronómetro. Y eso que tú estás haciendo es medir la onda en el tiempo. Estás quieto en un punto del espacio y estás midiendo la onda en el tiempo y vas a medir una oscilación. Porque tú quieto en un sitio vas a medir cómo te pasan las olas. Y efectivamente va a haber un momento en el que está creciendo el agua. Crece, 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 crece. Llega a su máximo y baja, 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 baja. Y esa baja sería la frecuencia. Exactamente. El tiempo que ha pasado entre un pico y el siguiente pico, ese es el periodo de la onda y su inversa es la frecuencia de la onda. De manera que tenemos oscilación en las dos dimensiones. Tenemos una oscilación. Si nosotros paramos el tiempo y miramos todo el espacio, está la oscilación y tiene una longitud de onda. Si nosotros paramos el espacio en un punto determinado y solamente medimos cómo evoluciona la ola en el tiempo, tenemos otra onda que vibra también con una frecuencia, con un periodo. Eso es a lo que me refiero con que la onda oscila en espacio y tiempo. Entonces, y ahora me vas a hablar de los colores. Exactamente. Esa propiedad tiene una cosa muy bonita en las ondas electromagnéticas, que todos la pillamos a la primera porque es muy intuitiva, que es, primero, ¿estará relacionado la longitud de la onda con su periodo o equivalentemente con su frecuencia en el tiempo? Pues sí, están relacionadas. Es decir, no puedes combinar de cualquier manera. Hay una relación. No es independiente el cómo de grandes son las ondas en el espacio con cómo de rápido oscilan en el tiempo. Y cómo uno imagina más lógico el fenómeno. Si tienes una onda grande, muy grande, uno no espera que aquello oscile rapidísimo, sino al contrario. Una onda muy grande en el espacio, uno espera que oscile lento, porque es una cosa muy grande. Y al contrario, conforme el fenómeno ondulatorio, la onda es más pequeña, uno puede imaginar que eso puede permitir que la frecuencia sea mayor. Y es exactamente lo que ocurre y están relacionadas a través de la velocidad a la que se propaga la onda. Es la constante que digamos da la proporcionalidad entre una y otra. Cuanto más grande es una onda en el espacio, más lenta fluctúa en el tiempo y viceversa. Entonces, las ondas de radio, que son muy grandes, oscilan muy lentas. Los rayos X, que son muy pequeños, oscilan muy rápido. Los rayos gamma, que son súper pequeños en longitud de onda, oscilan tan rápido que ya es que prácticamente que hay que tomarlas como si fueran una partícula, porque la componente ondulatoria ya es imposible o de muy difícil
manifestación, ¿no? de lo rápido que es. Y eso es lo que ocurre con las ondas electromagnéticas. Vamos ahora... ¿La metáfora del sonido sería aquí extrapolable otra vez? Sí, claro, los tonos... Los graves, los agudos... Los tonos del sonido es exactamente la frecuencia de vibración. Los graves son frecuencias más bajas. Bajas y más amplias de amplitud. Y vale. Entonces, quien conozca el sonido puede hacer esa extrapolación. Lo digo porque yo me manejo un poquito mejor el sonido. Claro, efectivamente es así. Es así, no son independientes la frecuencia de vibración y la longitud de la onda. Perdona, te había interrumpido. No, sí. Lo que quería comentarte a propósito de esta relación de la longitud de onda y de la frecuencia es una propiedad fundamental de la luz, que es su color. El color, fíjate que el color, que es una propiedad inherentemente ondulatoria, sin embargo la usamos en óptica geométrica. Hacemos un mix ahí aceptado por todo el mundo. Como que se mira para otro lado, ¿no? Y digo, bueno, tiene su razón de ser. Yo que explico óptica geométrica tanto en física como también aplicaciones de la óptica geométrica en la carrera de óptica de optometría, trato de hacerlo más natural y no tanto un truco, una cosa ex machina o cosas así. Bueno, tiene su razón de ser. El color es, en primera aproximación podemos decir que el color pues, lo da la longitud de la onda electromagnética. Entonces, en la porción de luz, que nosotros hablamos de luz cuando estamos en el entorno, en esa franja que somos capaces de detectar con nuestro sentido de la vista, pues esa pequeña franja, las diferencias de longitudes de onda, pues nos dan los colores, algo relacionado, no exactamente con los colores que percibimos. Entonces, pues el color rojo pues tiene una longitud de onda que es más grande que el color azul. Consecuentemente, el color azul vibra también más rápido que vibra la onda asociada al color rojo. Y esa propiedad la empleamos incluso en el contexto de la óptica geométrica. Te voy a decir por qué. Un concepto capital en la óptica geométrica es el índice de refracción. El índice de refracción es, por poner un símil que todo el mundo conoce, pues, o que más gente puede estar familiarizada, con la densidad de algo. Decimos, pues si algo es muy denso, es que es muy difícil atravesarlo, ¿no? Si un material es muy denso, y si algo es muy poco denso, pues entonces es que será muy fácil atravesar. El palito en el agua, que vemos cómo se tuerce. Claro. Entonces el equivalente en luz, algo equivalente, podríamos decir que es el índice de refracción, que nos da con un número algo que nos indica cómo de rápido viaja la luz dentro. Entonces, la luz, hasta ahora, lo que todos aceptamos es que la máxima velocidad que puede alcanzar la luz es en ausencia de cualquier medio, cuando está en el vacío, y que cualquier otro medio que tú metas, lo que hace es que la luz va más lenta. Este índice de refracción, que no es más que una razón, una división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que quieres caracterizar, pues con un simple número, pues ya sabes si ese medio es muy fácil o es muy difícil de atravesar. Entonces, resulta que, claro, para hallar las trayectorias de la luz, nosotros siempre incluimos en la ecuación el índice de refracción. Pero ocurre que en la naturaleza todos los medios que conocemos son dispersivos, que significa que para distinta longitud de onda, para distinto color, tienen un índice de refracción distinto. Claro, esta propiedad, si no la introducimos en óptica geométrica, nos mata toda la teoría, porque nosotros necesitamos predecir las trayectorias de la luz para cualquier color. No vamos a decir, mira, te he calculado el Hubble, pero solo funciona para el rojo. No puede ser. Entonces, esta propiedad de esta manera de caracterizar los medios con el índice de refracción, que inherentemente es función de la longitud de onda, nos fuerza a llevar este concepto también al modelo geométrico. Aunque el concepto surge de manera natural en el modelo electromagnético, porque no es más ni menos que una de las caracterizaciones que tenemos de la onda electromagnética. Y todo esto contando con que es una onda.
una onda electromagnética, claro. Pero yo también he oído que es partícula. Claro. ¿En qué quedamos? Claro. Esto nos lleva al siguiente modelo en el que ocurre algo parecido históricamente a lo que pasa con las ondas electromagnéticas, que existen fenómenos en la naturaleza que no pueden ser explicados con el modelo anterior. Pues eso mismo ocurre en el siglo XX, surge la física cuántica. Además surge en el contexto de la luz, en el contexto de la óptica, ¿no? Bueno, yo tampoco soy un experto en historia de la ciencia, ni mucho menos, pero hay varios fenómenos a principios del siglo XX que no pueden ser explicados con las teorías clásicas. Uno es el efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico tenemos que hablar de Einstein, cuya explicación propone Einstein, y además es por la que le reconocen el premio Nobel, ¿no? Aunque Einstein en el ideario pues, está asociado automáticamente a la relatividad y todo esto, pero en realidad es su contribución al efecto fotoeléctrico lo que se reconoce con el premio Nobel inicialmente. Y ahí él introduce el paquete de luz. No recuerdo, es un artículo que él escribe en alemán, introduce ahí un término como una especie de manojo, el manojo mínimo de rayos. Él de hecho habla de un concepto que se puede asociar a rayos, ¿no? Como el manojo mínimo de rayos que la luz puede tener, y de alguna manera establece pues, lo que conocemos como un cuanto de luz, es decir, una mínima unidad de luz, que está esa o no está, no podemos tener nada intermedio. Y te voy a decir la manifestación de laboratorio que yo puedo medir en mi laboratorio y que me parece muy bonita y muy ilustrativa para entender qué pasa, qué es esto de la cuantización de la luz, ¿no? Y cómo surge el fotón y qué es esto de la unidad mínima de luz. Mira, si nosotros ahora imagínate que tuviéramos un detector de luz perfecto, en el sentido de que es perfectamente sensible, es infinitamente sensible. Ese detector de luz es perfecto. Y pudiéramos regular la luz que estamos usando para iluminar también con un potenciómetro de manera perfectamente controlada. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro detector y vamos bajando la luz. Venga, pues vamos bajando y el detector pues va midiendo menos. Bueno, pues llega un momento, este detector de luz mide energía. Transforma la luz que le está llegando en energía y mide energía. Bueno, pues ya estamos en unas condiciones que no vemos nada y decimos, joder, pues sigue midiendo. Porque nuestra vista pues claro, ya no... El ojo humano no es lo mismo que la luz que existe, ¿no? Bueno, pues llega un momento que es una cosa prácticamente mágica, ¿no? Llega un momento en el que tienes tan poca luz que el detector hace una lectura o no la hace. Hace una lectura o no la hace. Hace el doble de esa lectura o no la hace. 3 veces esa lectura, 2 veces, 1 vez, no la hace. Es decir, hay un mínimo de energía que el detector está detectando que o detecta eso o no detecta nada. Y en ese contexto de detectar ese mínimo de energía, además, cuando registra un poco más de energía son múltiplos enteros de esa energía. Eso es la energía de un fotón. Está detectando un fotón, 2 fotones, ningún fotón, 3 fotones, 2 fotones, y vienen con una energía. Ese es un fotón. Que es la mínima. Esa es la mínima energía porque está llegando, o llega el fotón o no llega. O lo detecta o no lo detecta. Y si lo detecta tiene una energía determinada. Y puede detectar 1, 2, 7, pero no puede detectar 2,5, ni puede detectar medio, porque no ha llegado medio. O llega o no llega. Esa es la cuantización, digamos en palabras, ¿no? de la luz. Y aquí ya, pues cuando hablamos de la teoría cuántica, que tiene un aparato matemático muy sofisticado y una teoría muy bien establecida, con un formalismo muy bonito y tal, aquí es donde quizás Richard Feynman se refería con esa frase suya de que nadie entiende esto, ¿no? Porque llegamos a un nivel de abstracción con la matemática que realmente pues vemos que se describen los resultados del experimento, pero la interpretación en términos de imágenes
que nosotros nos podamos hacer o símiles que nosotros podamos imaginar, como hemos hecho hasta ahora, pues dejan de tener sentido, porque los fenómenos que ocurren en ese contexto de la física cuántica pues no podemos imaginar algo similar que ocurra en el contexto macroscópico, ¿no? Entonces nos son exóticos y nos son imposibles de imaginar porque no tenemos referente, pero están perfectamente descritos desde el punto de vista matemático. La cuántica describe esa circunstancia en la que ya tenemos muy poca luz y es la única capaz de describir correctamente la interacción de la luz con la materia y la materia con la luz. Pero yo creo que aquí tú ya me estás hablando de cuántica, ¿no? Claro, la teoría que es capaz de describir cómo funciona la luz cuando estamos en unas condiciones de tan baja, de tan poca luz, que ya podemos medir esos paquetes individuales de manera independiente, es decir, que ya podemos contar esos paquetes, esos fotones. Esa teoría necesariamente tiene que ser la cuántica, y cuando queremos estudiar y entender con detalle las interacciones de la luz con materia, de la materia con la luz, cómo se genera la luz a nivel, digamos, íntimo en la materia, pues necesitamos la cuántica. Porque has dicho que hay fenómenos que no se explicaban con los modelos anteriores. Claro. Que ahí tenemos que estar. ¿De qué fenómenos hablábamos? Para la cuántica, sí, o sea, los que solamente ya podemos explicar con la cuántica. Pues mira, si nos vamos al ojo humano, por ejemplo, nosotros hay un momento en el que la luz que forma la imagen en la parte trasera de nuestro globo ocular, sobre la retina, ese tejido especial con unas células fotosensibles, hay un momento en el que la luz tiene que ser transformada en esas células fotosensibles, absorben la luz y generan una cascada de señales que van a viajar por los axones. Ese momento que se llama la transducción de la luz, en el que el fotón, la luz, es absorbida, eso se hace a un nivel ya microscópico y hay únicamente esa interacción de la luz con la materia, cómo cambian esas moléculas formadas por esos átomos, esa estructura íntima de la materia en la que el absorber un fotón va a alterar, en este caso, la morfología de la molécula y va a generar una cascada de ese momento, es un momento cuántico. Ese momento no hay otra teoría que lo explique más que la teoría cuántica, porque estamos realmente cogiendo ese paquete de luz y estamos haciendo que lo absorba la materia de una manera determinada y que genere pues un cambio en la estructura a ese nivel. Vale, pero ahí quiero que casi que mejor no nos metemos. Por lo menos yo. Lo digo porque ya se está haciendo un poquito árido esto, ¿no? Y si nos metemos ahí, entiendo que tú tal vez incluso seas capaz de explicarlo correctamente, pero estoy casi seguro de que no lo vamos a conseguir entender y entonces es tontería gastar tiempo en eso. Otro día. Bueno, porque es que la siguiente pregunta tampoco, porque esto básicamente es una pregunta, aunque lo hemos articulado en varias subpreguntas, pero básicamente responde a una idea. El resto de la charla quiero que lo enfoquemos a responder a otra pregunta. Lo desglosaremos de varias maneras, pero es el para qué. Es decir, y vamos a ir desglosándolo, porque, por ejemplo, preparando cosas para otro programa que tengo entre manos, que sobre los viajes interestelares y cómo trabajan en la NASA, bueno, la gente que trabaja con eso del espacio, vi que al final la luz, todo eso que me estás contando de la luz tenía que ver muchísimo. O sea, y fenómenos como creo que, a ver si lo entendí bien, tú corrígeme. La difracción era un fenómeno que ayuda a explicar tanto distancias de, por ejemplo, las ondas Voyager, ¿no? que calcular la distancia a la que estaba respecto de una emisión de otra, la distancia y la posición, incluso a nivel de mediciones y tal, el que haya o no haya un elemento sólido, es decir, un planeta, un asteroide, lo que sea, te cambia la dirección, se difracta la luz y eso es lo que te hace saltar ahí la alarma, es decir, cuidado, esto no ha llegado como tenía que llegar, eso significa que, o sea, es decir, ahí solamente con cosmología y tal, hay un mogollón de aplicaciones hasta donde yo he podido entender, supongo que tú podrás... Claro, bueno, hasta hace muy pocos años
la única información que nosotros recibimos de todo el cosmos es información en forma de luz. En sentido amplio, quiero decir, en forma de energía electromagnética. Esa es la única información que nosotros tenemos del cosmos. Luego tienes que saber sacar todos los datos posibles de ahí, ¿no? Claro, hasta lo último, en los últimos años, con los observatorios gravitacionales, esa detección de ondas gravitacionales es realmente un cambio de paradigma, porque es la primera vez que se obtiene información del cosmos no basada en energía electromagnética, ni más ni menos. La primera vez. Entonces, claro, eso te abre una otra ventana, ¿no? Pero ni mucho menos, bueno, para mí, la información que proporciona la luz, de nuevo, tanto ya ondas de radio, microondas, en fin, todo el espectro electromagnético del cosmos, pues es lo que ha permitido a nuestra humanidad hacerse una idea, que no sabemos si es muy fiel o muy equivocada, de la estructura del cosmos, basada esencialmente en el análisis de la luz, conociendo sus propiedades para poder entender qué la ha generado y cómo se ha propagado hasta nosotros, y de ahí extraer las conclusiones y poder, pues sí, poder de alguna manera imaginar cómo es el cosmos en base a esas señales que nos llegan, a esas señales electromagnéticas. Esa es nuestra ventana hasta hace muy pocos años, y bueno, pues las ondas gravitacionales pues proporcionan, en fin, otra vertiente, pero no sé hasta cuándo y hasta dónde nos llegarán. La información fundamental viene del espectro electromagnético. ¿Y cómo somos capaces de entender el mundo a partir de la luz? Es decir, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda en todo, vas a decir en todo, vale, pero a la hora de investigar y de entender el mundo... Yo en algunas charlas de divulgación acabo diciendo, y ahora quiero que penséis algo que no use la luz. Claro, por eso digo que alguna aplicación tecnológica de nuestro día a día que no use la luz. Y entonces la gente empieza a decirme, pues no sé qué, y le digo, pues sí, eso es óptica, porque mira, porque eso en realidad, esa parte la diseña gente de mi campo, y eso tal. Y entonces, pues así te animo también a ti a que pienses una cosa en la que no intervenga la luz, en la que no podamos trabajar la gente de óptica. La oscuridad. Una vez en una charla me dijeron, estaban ahí con adolescentes, y entonces me dice uno, los tatuajes. Y digo, ¿los tatuajes, muchacho? Digo, los tatuajes, digo, ¿cómo te quitas los tatuajes? Con un láser. Con un láser. Ahí te quería preguntar yo ahora, porque el láser es luz, pero a lo bestia, ¿no? El láser es una cosa maravillosa de la luz. Es un invento absolutamente monumental de nuestra especie, que nos ha permitido avanzar en todos los ámbitos tecnológicos de una manera que no somos conscientes ni siquiera los que trabajamos en luz. Mira, el láser es una manera de emitir luz absolutamente peculiar y curiosísima, y es tan importante para nosotros que el Día Internacional de la Luz, que lo estableció 16 de mayo, ¿puede ser? la UNESCO, efectivamente, es el día en el que Feynman le funcionó el láser por primera vez. Y como ya es en tiempos recientes, en la década de los 60, pues está perfectamente registrado el día, y en su honor se celebra el Día Internacional de la Luz y del Heavy Metal. Compartimos día. Pero ¿hay relación o es casualidad? Es casualidad. Yo ese día, pues como suelo desayunar con la radio, pues es raro el año que no dicen, y hoy celebramos el día del heavy metal. Digo, no, pues ya está, de la luz no dicen nada, porque pues algunas personas opinan que el heavy metal debe ser mucho más relevante que la luz. Y quizás lo es, pero no para mí, que me gano la vida. Me hablaste una vez de un tal, a ver si recuerdo el nombre, un tal Hasselhoff, como el David Hasselhoff, pero no se llamaba David, que tenía algo que ver con Pink Floyd y la luz. O estoy mezclando recuerdos. Sí. No, Hasselhoff no. Este hombre está vivo todavía y es un científico muy reconocido, es ya mayor, pero bueno, está, digamos, aún semiactivo. Este hombre se llama Peter Knight. Ah, claro.
Y por eso tú lo has... Claro, qué bueno. Del Coche Fantástico. Claro, Michael Knight, el personaje con el actor. Pues este es Peter. Este es Peter. Y además me he quedado así pensando... Joder, el cerebro me he quedado humano, pensando para no decir el tío del Coche Fantástico, porque digo, claro, con el apellido Knight. Voy a decir el... Pues fíjate, mi cabeza me ha traído a la mente Hasselhoff por el... Sí, por David Hasselhoff. Claro. Qué bueno. Genial, genial. Pues sí, mira, yo he tenido mucha suerte en mi vida. Y entre algunas de las cosas que he tenido mucha suerte es con algunos de los profesores y de las personas con las que he tenido oportunidad de aprender. Y cuando era estudiante, cuando estaba acabando mis estudios de física, pues tuve una beca de estas Erasmus que todavía existen para moverte por Europa. Y entonces estuve en el Reino Unido, en una universidad que se llama el Imperial College, y entonces allí era profesor en aquel entonces este hombre, el profesor Knight. Y entonces él nos daba, pues no recuerdo la asignatura, no recuerdo bien el nombre, era algo así como Fundamentos de Óptica Cuántica y Láser o algo así. El láser estaba en el título y algo de cuántica. Bueno, imaginemos que era algo así como física cuántica y láser o algo así. Y entonces este hombre, que es un docente muy, muy bueno, de estas personas que hacen las clases muy amenas, y nos tenía a todos hipnotizados, ahí a todos viendo en sus clases, ¿no? De lo que nos contaba. Nos contó una anécdota que, bueno, yo también tengo que decirte que no sé si la entendí bien, porque yo cuando llegué allí dije, a mí me devuelven a España inmediatamente. ¿Por el nivel de inglés? Claro, porque yo después de estar estudiando inglés toda mi vida me llego allí a Londres y no entiendo nada. Pero nada a nivel nada. Claro, no es como ahora, ¿no? Que hay este acceso y esta permeabilidad y que los críos pues estudian y tienen muy buenos métodos y profesores en inglés, ¿no? En mis tiempos pues en los tuyos, pues era una cosa de gramática, era una cosa así como si estudiabas latín, pero en inglés. Pues como me has dicho, a la fuerza ahorca, ¿no? Pues y entonces, claro, cuando yo llegué allí, digo, madre mía, no entiendo nada, me van a devolver. Pero no me devolvieron. Bueno, pues lo que yo creo que le entendí a este hombre, al profesor Knight, es que él había colaborado con Pink Floyd como para hacerles la iluminación en sus actuaciones, ¿no? Para contribuir a los efectos de iluminación, de luz, ¿no? En sus conciertos, que este es, pues, es un grupo también conocido por sus espectáculos visuales en los conciertos. Entonces nos contaba que claro, a él le gustaba mucho y él estaba muy motivado porque adoraba el rock y porque además pues, tenía la oportunidad de ir a los conciertos gratis y además, pues claro, le decía a la gente, yo es que voy con los Pink Floyd, y se ve que el hombre ligaba, o yo qué sé. Bueno, pues el caso es que él estaba... Mucho, ¿no? Hombre, yo me estoy imaginando, digo, bueno, claro, aquello debería ser el top. Y entonces el hombre nos contó la anécdota de que estaba haciendo unas pruebas con una iluminación que él había pensado, con unos láseres y tal, ahí moviéndolos por el escenario y tal, bueno, la película que él estuviera, y entonces estaban ahí mientras los otros, pues haciendo sus pruebas de sonido, los Pink Floyd ahí, entonces se le prendió fuego el equipo. Se prendió fuego el equipo, y aquello proyectó pues, algo absolutamente dantesco, ¿no? Con el fuego, con el láser mezclado, con una cosa ardiendo, una cosa derritiéndose. Y entonces los otros pararon de tocar y le dijeron, Peter, eso es era lo que queremos, ese, no busque ese. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Que me voy a la universidad, que no entendéis nada de luz y que casi me mato aquí, casi me prendo fuego. O sea, que el día que le metió fuego a aquello... El hombre vio que aquello no era lo suyo. Dijo, mira, me voy a cogerme un libro y voy a seguir estudiando un poco más. No, pero y voy a ver si... No sé si desde esa cámara se ve, pero en una de las pantallas que tengo ahí detrás tengo la portada de The Dark Side of the Moon, uno de los discos de Pink Floyd, que también alude a un fenómeno óptico, ¿no? Claro, la dispersión de la luz. La dispersión de la luz en el triangulito ese famoso, ¿no? Claro, eso es lo que antes he comentado. El índice de refracción, ahí está entrando una luz blanca, que está compuesta por luz de muchos colores, con distintas longitudes de onda. Las trayectorias que va a experimentar la luz por este efecto de la dispersión cromática de los materiales es distinta para cada color. Y eso hace que cada color vea un índice de refracción distinto y que tenga una trayectoria distinta una vez que ha atravesado el prisma. Por eso, tras pasar por el prisma, los ángulos con los que se han propagado es distinto y separamos las luces que componían la luz blanca, por ese efecto de la dispersión cromática, que eso se puede explicar con la teoría geométrica y perfectamente si introducimos el color del rayo.
que viene a ser lo que ocurre cuando una gota de agua de lluvia, ¿no? El arco iris es otro fenómeno natural que puede ser descrito en su totalidad con óptica. Es un fenómeno parecido, entiendo. Bueno, no en su totalidad, porque de nuevo, si lo miras con mucho detalle, hay ciertas componentes de polarización, que no hemos hablado de la polarización, que es algo inherente también a la teoría ondulatoria, pero digamos, la distribución de colores que vemos en el arco iris, eso es perfectamente explicable con óptica geométrica si introducimos el color del rayo. Pero quería hablar ahora menos de ciencia pura y sí más de lo que rodea la ciencia, porque en tu caso, si entendí bien tu trayectoria, empezaste estudiando una ciencia muy aplicada, es decir, la luz, pero orientado a unos objetivos muy concretos de aplicación tangible con las manos. Y ahora te mueves en un terreno más de investigación básica. La pregunta es ¿por qué? Bueno, es algo así. Yo siempre, digamos, he tenido este tipo de orientaciones ligeramente distintas, he tratado de ampliar y de cambiar. Yo, tal y como arranco mi fase de formación como investigador, yo vengo de estudiar física en la especialidad de astrofísica. Y en la especialidad de astrofísica, pues en aquel entonces estudiamos bastante luz, porque como te he dicho antes, la luz es la señal que nosotros recibimos en realidad del cosmos. Entonces, tienes que saber muy bien el fenómeno de la luz y entenderlo muy bien, incluso a un nivel práctico de instrumentación y todo eso lo estudiábamos en la especialidad de astrofísica. Pero bueno, claro, el que estudia astrofísica habitualmente se mete porque lo que le gusta es pues, el cosmos, ¿no? El estudio del cosmos. Yo, sin embargo, ya después de la especialidad de astrofísica veo claro que a mí lo que me gusta era la luz. Y entonces empiezo una tesis ya aquí en Murcia. ¿Pero tú has hecho 2 tesis? No. ¿No? No. Pues buscando... No, me lo dijeron el otro día. Debe ser mal. Sí, es que me lo dijeron el otro día. Debe haber un error en esto que te busca automáticamente y te pone tu currículum automático. Pues alguien que se llama como tú. Pues podemos invitarnos mutuamente a una cerveza y arreglarlo en algún momento. Y bueno, en fin, lo que te decía, que ya empiezo una tesis en óptica y dentro de la óptica es verdad que uso una técnica que se está aplicando en los telescopios para corregir las distorsiones que mete la atmósfera en las imágenes de los objetos estelares. Aplicamos eso con mi director, que yo hice la tesis con Pablo Artal, que es profesor también de la Universidad de Murcia. Esa es la que yo sí conocía. Muy bien, pues es la persona que a mí me introduce y de la que aprendo pues casi todo lo que sé del ojo. Y entonces estamos aplicando de manera pionera en sus proyectos, pues se quiere aplicar esa tecnología al ojo humano. Y entonces ahí es donde yo pues arranco mi carrera investigadora y hago la tesis en eso. Ya pues luego ya como continuación natural voy explorando otros campos. Y mira, Juan Carlos, lo que me ocurre hace relativamente poco tiempo es que, digo, a mí me gusta mucho estudiar y aprender nuevas cosas, ¿no? Y entonces, pues es verdad que puedes estudiar y aprender nuevas cosas muy enfocadas en lo que estás haciendo y entonces pues vas profundizando mucho, pero a mí me gusta muchísimo dar un paso atrás y aprender como cosas más básicas y repensar un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues digo, yo en realidad con lo complicada que es la luz y toda la riqueza fenomenológica y de teoría que tiene, ¿no? Yo en realidad uso unos modelos relativamente sencillos y bueno, pues sí, pues lo manejo relativamente bien y sacamos buenos resultados, pero me gustaría, digo, yo como siga así, me voy a jubilar sin entender lo que es la luz. Me voy a quedar yo con las ganas. Y me planteo eso, digo, pues es que es verdad, con todo lo que hay que estudiar de la luz, digo yo voy allí y les explico a los chavales qué es la luz y me meto con ellos y la luz y no sé qué tal, digo, pero sé yo lo que es la luz. Claro, porque hemos dicho que tiene como varias capas, la primera capa parece claro, pero llega un momento en el que... Digo, sé yo lo que es la luz, digo, pues no estoy satisfecho con lo que sé, lo que es la luz, ¿no? Y entonces empiezo pues, un estudio, un interés por ampliar los modelos y las teorías alrededor de la luz que
hay que yo no he trabajado apenas, que he tenido muy poco contacto, que las he estudiado nada más que a un nivel académico cuando era estudiante de la carrera de física, ¿no? Y entonces pues veo que claro que ahí pues hay todo un mundo mucho enorme que me encanta porque me permite estudiar y aprender nuevas cosas y avanzar hacia ese objetivo de entender qué es la luz. Y cuando me jubile, tener una idea del fenómeno alrededor del que me he ganado la vida. Y en ese contexto, pues cuando uno además viene de un campo en el que está trabajando, como en mi caso, en alrededor del ojo y de las aplicaciones biomédicas, pues claro, aprendes, ¿no? Y intuyes aplicaciones y puedes tener una visión de qué es interesante, qué sería interesante conseguir, ¿no? Cosas que, hombre, pues esto sería un beneficio tener esto, o fíjate si pudiéramos mejorar lo otro, ¿no? Que creo que es muy interesante explorar y que puede complementar muy bien estudiar nuevas cosas, ¿no? Y eso es un poquito lo que me planteo en los últimos años, expandir un poco mi conocimiento de los modelos de la luz y de la luz a un nivel más básico para ver si, bueno, pues si puedo llegar a un nivel en el que pueda ser útil para alguna de las aplicaciones que yo sí me son más familiares. Y en el día a día, ¿cómo se hace? Es decir, porque en el estudio más orientado a la práctica, sí te imagino trabajando con lentes, con aparatos, con cosas así, pero esto me suena más como a matemáticas. Bueno, ¿Cómo se hace? Todo esto es vamos a ver, hay personas que tienen una formación teórica muy sólida y que siempre están trabajando. Entonces, los 25 años que yo me he tirado, digamos, avanzando por un camino, pues otras personas pues lo han hecho en su línea y han desarrollado una habilidad y un talento y, digamos, una profundidad en sus conocimientos teóricos que es absurdo pretender alcanzarlos, ¿no? Más que profundizar o ser capaz de desarrollar nueva teoría, a mí me interesa entenderla a un nivel que pueda ser capaz de aplicarla. Y además en esto de la luz hay, pues claro, muchísimas cosas que son de carácter mucho más teórico. No solo, vamos a ver, tampoco quiero que te lleves la falsa idea de cuando digo teórico que no tocan laboratorio. Sí tocan laboratorio, pero tocan laboratorio, alguien hace una demostración en laboratorio y dice, mira, ves, esto es como yo decía. Y ya está, pero no hay una aplicación, no hay algo que beneficie a nada, ¿no? Simplemente, pues oye, pues tú has visto un nuevo efecto, no sé qué, lo has descrito matemáticamente, tal, y entonces haces una demostración en el laboratorio con unas condiciones controladas y dices, ves, funciona, ¿vale? Ves, funciona, pero ¿para qué? Y eso es una cosa, además, que nos caracteriza en óptica y es una cosa que a mí me gusta resaltar en mis clases, ¿no? Decir, mira, nosotros en óptica no hacemos las cosas por hacer. Solemos hacer las cosas porque pueden ser utilizadas para algo. No, pero no siempre vas a saber a priori cuál es el camino. No, es claro. decir, lo digo porque me da la sensación como que estás justificando el que tu investigación ahora sea un poquito más básica, pero siempre pones el pero de que al final se busca que haya una aplicación. Sí, pero entiendo que eso me transmite como que en ciencia hay un pequeño estigma hacia la investigación básica y no sé si debería haberlo. Bueno, no lo sé, porque yo realmente nunca he hecho una investigación tan básica como que no tenga un claro... No, he hecho investigación aplicada, ¿no? Una cosa así de que dices, no, pues estoy viendo esto por a ver lo que sale y para desarrollar esta teoría y tal. Yo nunca he trabajado en ese contexto. Lo que ocurre es que la ciencia, como todo, tiene un componente político y el componente político marca la financiación. Entonces, en ciencia, pues hay sus modas y hay sus orientaciones y hay sus partidos y las cosas que, digamos, tenemos que seguir las personas si quieres estar en un contexto en el que pueda haber acceso a financiación, si quieres que... Es decir, cuando una persona plantea un proyecto de investigación y pide financiación para algo que no tiene ninguna aplicación, pues el sistema eso no le gusta muchísimo, porque la ciencia se lleva dinero
y el que pone el dinero espera que en algún momento haya un beneficio, que eso revierta y dices, bueno, pues estos tíos están haciendo, este grupo hace cosas de electrónica básica. Muy bien, pero bueno, es básica, pero es electrónica. Al final a lo mejor se les ocurre un microprocesador alucinante o tal, y a lo mejor hacen una empresilla o hacen una patente o esto está, ¿no? Entonces esto, en el contexto actual, eso cuadra financiarlo. Pero si alguien dice, no, yo es que, no, electrónica no, yo es el movimiento de electrones y además no quiero saber nada de ninguna aplicación porque yo lo que quiero es encontrar una ecuación tan bonita que tal, no sé qué. Entonces eso dicen, uy, eso, ¿para qué le vamos a poner dinero aquí a esta gente? Pero eso a largo plazo no es limitante. Por supuesto, eso es una... Porque los grandes descubrimientos implican abrir puertas que antes no se le ocurrió a nadie y si solo vas a tirar hacia donde ya conoces... Tienen que ir de la mano y yo creo, dentro de que no soy un experto en política científica... Bueno, pero la vives, la sufres... Pero sí, mi idea es que eso es una visión muy errónea, ¿no? Tiene que haber financiación para todo, tiene que haber ciencia básica, porque de la ciencia básica pues no se sabe lo que va a surgir, ¿no? Pero eventualmente puede ser algo tan disruptivo como que haya que empezar a construir la técnica alrededor de algo disruptivo que no existía antes, ¿no? Entonces ese tipo de cambios solamente los puedes tener si hay gente trabajando en ciencia básica. La ciencia no solo avanza por descubrimientos, digamos, que salen así de ciencia básica, sino que también es verdad que a veces pues los experimentos, y es así como ha avanzado la ciencia, experimentos demuestran nuevos fenómenos que la teoría anterior no son capaces de describir, y entonces hay una necesidad de desarrollar ciencia básica o una teoría que acomode el experimento o el fenómeno que se ha descubierto. Es decir, que van totalmente de la mano. Y es importante tener los huevos repartidos en varias cestas. El problema, bueno, que no voy a decir nada que no se sepa, ¿no? Un problema de nuestro contexto es que la cesta es muy pequeña, los huevos son muy pequeños. Sí, la definición de economía, y repartir bienes escasos. Entonces yo creo que los gestores pues hacen lo mejor que pueden con poco dinero, y es cierto que si hay muy poco dinero pues es natural y humano ponerlo donde tú crees que va a haber más rápido más rápida devolución o algo tangible que va a surgir de esa inversión, ¿no? Pues eso es una pena, porque lo ideal es que hubiera pues suficiente para que la ciencia pueda avanzar. Pero has dicho antes lo del campo gravitatorio inverso, ¿no? Es decir, y estoy recordando, lo digo porque uno de los capítulos que haremos en el futuro es sobre los viajes interestelares, las Voyager y tal, que es una cosa que me tiene muy picado, y conforme voy leyendo un poquito más y avanzando sobre eso, veo cosas que digo, vamos a ver, que en los años 70, no sé si fue la era Nixon, que dijeron, a tomar por saco, no hay dinero para esto, lo que nos interesa son los transbordadores, aquí cerquita del planeta, eso de fuera de la galaxia no nos interesa. Claro, dices, bueno, pero es que tú no sabes cómo es el cosmos más allá. Lo mismo, el mirar por ahí tan lejos, simplemente por conocer, de pronto resulta que hay una parte del universo que funciona de manera diferente. Y los datos que obtienes de esa forma de funcionar diferente te hacen entender cosas que no conoces y de pronto descubres ¡pam! El descubrimiento. Sí. Pero solamente si metes solamente el hocico si ahí, vas, claro. Lo puedes hacer. Claro. En un contexto en el que hay poco dinero o se reduce el dinero y tienes que ponerlo en los sitios que tú pienses que... En fin, cuando hay dinero y se puede poner para todos los lados, pues no hay problema. El problema es cuando hay que seleccionar dónde sí y dónde no. Y en ese contexto pues es humano, es natural y probablemente es hasta lógico ponerlo donde es aplicado, ¿no? Donde puede haber un retorno evidente en un tiempo razonable. Porque además entramos en los ciclos políticos de 4 años, que son los más habituales, que claro, los políticos dicen, no, yo es que, volviendo a lo de las naves espaciales, las ondas y todo eso, dice esto, pero ¿cuántos años? Esto como 20 o 30. Claro. Yo dentro de 4 años ya no estoy aquí. Son apuestas. No puedo recuperar Son apuestas que únicamente países muy grandes o consorcios de países son capaces de sostener, y tenemos el ejemplo pues, del detector de ondas gravitacionales. Eso está funcionando 30 años antes de detectar una onda gravitacional. Entonces, eso para mí, cuando aquellos
hombres y mujeres detectaron su primera onda gravitacional, ¿no? y lo sacan porque lo han comprobado y les dan el Nobel, yo pues tuve una sensación muy bonita de decir, joder, qué bien, ¿no? Porque el que un proyecto haya estado construyéndose, financiándose durante 30 años sin dar un resultado, es una apuesta de nuestra especie o de una parte de nuestra especie por el conocimiento, por avanzar, ¿no? Con una fe de bueno, pues tú métele hasta esto y a ver si sale algo en algún momento, ¿no? Y creo que es un esfuerzo. Ahora, es verdad que ahora si vamos a lo, no sé cómo decirte, a lo menos prosaico y decimos, bueno, y toda la pasta que han metido estos aquí, ¿esto para qué le vale a nadie? Claro, es que a veces no vale. Pues, es que bueno, vamos a aumentar... De la investigación básica es que a veces el resultado es que por aquí no. Claro, entonces, bueno, pues hemos aumentado, de repente tenemos una ventana nueva de observación, de nuevo se vuelve a comprobar que la teoría de la relatividad general de Einstein pues es precisa hasta unos límites todavía mayores de los que se habían comprobado hasta ahora, y qué bien, y qué todo, qué tal, pero dices, bueno, pero es que toda esta pasta que tú has metido aquí, todas estas personas trabajando, fíjate que en 30 años ha debido haber gente que ha empezado y se ha jubilado sin haber visto una onda gravitacional. Y ha estado pagado y se ha hecho su vida ahí, ¿eh? Es un éxito de nuestra especie, pero es verdad que es difícil defenderlo. El dinero. En dinero. El dinero, al final siempre es el dinero. ¿Crees que hay a nivel popular mitos sobre la luz que tú ahora estés en condiciones de desmentir? Con respecto a nuestra visión y a las cosas del ojo y tal, pues sí, hay clásicos, ¿no? Como que pues a los miopes hay que ponerles un poquito menos de lo que tienen porque así fuerzas el ojo y no crece y no sé qué. Sí, eso lo he oído yo. Bueno, pues eso está ya comprobado desde hace muchos años que no es así, pero se sigue diciendo y se sigue poniendo. O bueno, no sé, o que se gasta la vista de si trabajas con mucha luz, no, baja la luz que te vas a quemar los ojos y tal. Los ojos no, una pregunta que no se queman, ¿no? Algunas cosas de estas las pestañas, sí que se... De modo metafórico, sí, lo de que pase las pestañas, sí, ¿no? que se escuchan. Y mira, te voy a contar una anécdota, luego cortas tú lo que te dé la gana. No, aquí no se corta nada. Enrollando. Ahora ya no. He dejado de poner esa diapositiva, pero hace unos años empezaba mi curso de óptica fisiológica hablando de las teorías de la visión. Y entonces, pues las teorías, claro, la vista, que es un sentido tan evidente para el ser humano, pues ha sido el desencadenante del desarrollo de la óptica, ¿no? De esa parte de la física, a través de la caracterización de qué es lo que vemos, de los colores, de tal, ¿no? Así surge la física antigua, digamos, en la Grecia, en el contexto de... Bueno, y entonces pues ellos para la visión generan desde tiempos muy antiguos, ¿no? Desde varios siglos antes de nuestra era, pues teorías sobre la visión. Entonces hay las teorías de intromisión, las teorías de exomisión, que son pues teorías que dicen, bueno, pues la sensación visual viene porque entra algo de los objetos a nuestros ojos. Luego hay otra teoría que dice, no, en realidad hay algo que sale de nuestros ojos, interacciona con los objetos y devuelve información. Y otra teoría que dice, no, en realidad es algo mixto. Entonces, bueno, oye, eso son teorías de, pues eso, de hace 2500 años, de 2000 años, ¿no? Y sabemos pues, que no te sale nada de los ojos, ¿no? Que es puramente por la energía que entra y tal. Entonces yo planteaba eso y le decía a mis estudiantes, venga, levantad la mano, ¿quién cree que sale algo de nuestros ojos y toca y tal? Y entonces levantaba la mano algunos siempre. Y cuando decía, bueno, ¿y qué es un fenómeno mixto? Que la mayor parte de la gente levantaba la mano en el momento correcto, ¿no? Cuando decía, eso es una energía que viene de los objetos, de la escena y entra por nuestros ojos, venga, pues ahí la mayor parte de las personas levantaban la mano. Cuando decía lo contrario, alguna levantaba la mano. Pero cuando decía, es una mezcla, levantaban la mano muchas personas. Muchas personas. Es curioso. Como una cosa que nos parece, si la piensas, es absolutamente ridícula, pero fue el paradigma de la visión durante mucho tiempo. Depende si hablamos de física o de literatura y metáfora, porque claro, tiene una mirada muy penetrante. Estamos hablando de quizás de cosas que a las personas ya empiezan a confundir, si aquello es una visión poética de la visión. La mirada penetrante. Y entonces les decía, bueno, pues no, digo, esto que estáis diciendo es una ridiculez. Digo, pero no os sintáis mal. Y entonces les ponía un artículo científico que encontré de la percepción de las teorías estas de intromisión, exomisión, en los estudiantes de psicología en una pedazo de
universidad americana, donde venía con porcentajes. Los estudiantes de psicología, claro, en psicología estudian la psicología de la percepción y estudian la visión. Cuando les hacen ese test, es que hay un valor de 2 cifras de tanto por ciento de personas que creen que es que te sale algo de los ojos. O sea que... Bueno, pues eso, la mirada penetrante. La mirada penetrante, pues mira, eso es una de las cosas que siguen, ¿no? Y... La nueva faceta tuya de investigación un poquito más, iba a decir básica, pero bueno, tú me has recolocado de la frase estudio, que un poquito más decir, básica. de reestudio, de revisitación o de reestudio. ¿Te ha afectado a nivel personal? Es decir, que te sientes más cómodo diciendo, por aquí me siento más cómodo, que es por donde yo que realmente quería ir en mi vida. Bueno, claro, personalmente el haberme dado la oportunidad de hacer cosas distintas y de asumir el riesgo profesional, de derivar tiempo en algo que tiene una incertidumbre muy grande y que a lo mejor pues, no me va a dar o sin a lo mejor no me va a dar los réditos profesionales de seguir en mi línea y en mis cosas habituales con la gente habitual, pues hombre, eso es una decisión personal que no le recomiendo a nadie. O sea, quiero decir que es una... Bueno, en el sentido... Si lo vas a vender así. En el sentido de que, bueno, porque eso es una cosa personal que a mí en un momento de mi vida pues me ha cuadrado y me proporciona pues me proporciona pues una... sensaciones que me agradan, de volver a estudiar, de aprender cosas nuevas y tal. Y bueno, pues a mí pues en este momento de mi vida y cuando decidí empezar a explorar estas cosas, pues me cuadra y me va bien. Pero las personas tenemos que intentar hacer lo que nos haga felices, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Por eso digo, porque... Primero, entender qué te hace feliz, ¿no? Y que ya... Claro, es que esa es otra pregunta, el conocerlo. A veces podemos tardar medio siglo en darnos cuenta. Claro, sí. Y si es la felicidad lo que buscas, que quizás pues la felicidad no es lo que buscas. Yo, Juan Carlos, no es lo que busco. ¿Hay alguna lección fuera de la ciencia que te haya enseñado la luz? Sí, claro. La luz es una cosa muy inspiradora para muchas cosas de la vida. Para mí la luz tiene unas connotaciones pues muy, muy importantes, ¿no? Pues sí, la luz con su riqueza, con su complejidad, con esa riqueza fenomenológica, ¿no? De decir, bueno, pues tú te crees que esto es así, pero en realidad cuando lo miras en detalle no paras de ver nuevas cosas. Y sí, yo creo que el estudio de la luz, yo creo que en general todas las cosas que son susceptibles de ser estudiadas son inspiradoras para tu vida, ¿no? Si eres capaz de hacer conexiones. Y la luz, bueno, la luz es un fenómeno tan universal que está en la literatura y en nuestro acervo cultural desde tantos puntos de vista que cómo no decir que la luz es algo que te puede enriquecer personalmente más allá de profesionalmente sacar un artículo, ¿no? Claro que sí. Si volvieras atrás en el tiempo o si te tocara volver a vivir los pasos que has andado en tu vida y te tocara volver a estudiar, a plantearte de estudiar y te dijeran, esta rama de la física está agotada, pongamos por caso, no se puede. ¿Por dónde tirarías? Esa no es muy difícil para mí, porque yo estuve a punto de meterme a medicina. Va, entonces esa respuesta es clara. Esa no es muy difícil. Estaba ahí entre ser un ingeniero de caminos, médico o físico. Tú, en este momento de la vida, si tuvieras hijos de, no sé, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Esa de la que empiezan a conocer y te preguntarán, papá, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué les contestarías? Pues ahora que estoy a cargo del vicedecanato del grado, les diría pues a resolver problemas algunas veces muy feos continuamente. Qué poco romántica la respuesta. Digo, no, vamos a acabar en alto. Es una broma. Pues mira, yo tengo un trabajo que mi profesión es muy variada.
y hago muchas cosas distintas a lo largo del día. También resolver problemas no siempre agradables, como no. Pero es un trabajo que tiene una gran riqueza y en el que las personas pues pueden profundizar en aquello que más les llena o en aquello que creen que pueden aportar más a la sociedad, ¿no? Mi trabajo pues tiene una vertiente claramente de docencia, de transmitir el conocimiento a tus estudiantes, de prepararte las clases. Cuando te preparas una nueva asignatura, pues es un reto para ti de preparar una nueva materia y hacerla accesible a las personas que van a asistir a tus clases. Tiene un componente, pues eso, de enseñanza, tiene un componente de generar conocimiento, como es la investigación. Pues sí, pues eso, claro, es muy bonito y muy satisfactorio cuando sale algo. Tiene ese componente también que a veces también ocurre, en el que alguna de las cosas que has trabajado pues se puede convertir en una patente, incluso a veces también esa patente puede ser explotada por una compañía, como he tenido la oportunidad y la suerte de vivir en ese contexto también, en el que alguna de las cosas que he hecho con mis compañeros pues está en explotación, ¿no? Y se utiliza y es un producto y luego está en el mercado, pues eso también es muy satisfactorio. Tiene también esa componente de llevar esas cosas que son muy cerradas al público en general, pues cuando haces alguna acción de divulgación, que yo hago pocas, la verdad, pero me son muy satisfactorias porque es muy agradecido cuando vas, pues interactúas con otras personas que no son de tu campo, pues con adolescentes o con niños, o con público adulto, pero que está interesado y te sorprende y dices, pues fíjate, viene la gente aquí porque le interesa saber algo de la luz o del proyecto que estoy haciendo, que es una cosa muy endogámica en el fondo, ¿no? Cuando lo piensas, o yo lo pienso y digo, pero es que estás aquí en ciencia y entonces haces un artículo y dices, ¡ay, qué maravilla! Y tal. Y, pero ¿cuánto lo van a leer al final? Incluso si es un pedazo de artículo. ¿Cuánta gente se va a aprovechar de ello, no? Y dices, bueno, pues no deja de ser un círculo relativamente pequeño, eso no va a ser una cosa permeable a la sociedad y sin embargo, pues sí que a veces percibes que hay un interés de la sociedad por hacer ese esfuerzo y entender a mí me ha apetecido que haces. vinieras aquí no solo para hablar un poquito de ciencia en general, sino hablar de la luz. Entiendo que es un poquito arriesgado porque habrá gente que diga, pero yo creo que sí vale la pena intentarlo, porque hay ciertas cuestiones que las damos por sabidas, las damos por la luz, algo tan básico, el ser. Cosas que dices, bueno, pero luego te pones a preguntarte qué es, contestas algo tan burdo como he contestado yo al principio, pues algo que hace que se vea. Y dices, bueno, pues a lo mejor esa respuesta es demasiado burda. A lo mejor tenemos que avanzar un poquito y buscar a alguien que nos dé un poquito de luz. Por eso estás aquí. Pues muchas gracias. Yo aprecio mucho tu invitación. Yo creo que el ser humano, una vez que tenemos resueltas nuestras necesidades básicas, pues, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow. Pues tiene un interés inherente en nuestra especie por conocer, por entender, ¿no? Que a mí me parece maravilloso. Y ahí es donde yo encuadro pues, las personas que nos interesamos en otro ámbito de divulgación, cuando haces una cosa y viene gente, bueno, porque el ser humano tenemos ese ímpetu, ¿no? Una vez que puedes tenerlo, que te lo permite la vida, ¿no? Si puedes comer y puedes... Y yo creo que eso es una cosa muy bonita. Total, que te estaba diciendo todo esto a propósito de que si me hubiera preguntado el niño, pero papá, ¿tú qué haces? El niño ya se hubiera ido, el niño... Se ha dicho, jo, papá, qué rollo. Considero que tengo una profesión variada y bonita, y también muy absorbente, y claro, pues que hay que saber también articular para que no te coma la vida. ¿Cómo lo llevas? Mejor. Lo digo porque mejor. Es una constante que la veo, y este podcast me está permitiendo contactar con gente que en cuanto escarbas un poquito a algo tan básico como intentar concertar una fecha, dices, hostia, Dios, de verdad llevas la agenda tan apretada. Y a mí una agenda apretada me causa mucho estrés. Entonces no sé si se puede convivir con eso y ser feliz, razonablemente feliz. Sí, es una cosa que se ve mucho en esta profesión, vidas absorbidas completamente. Yo también, todos hemos vivido en mayor o menor medida este tipo de situaciones y es además
algo que iba a decirte que es necesario o que está promovido, que es que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Cuando empiezas, cuando eres más joven, que necesitas progresar en tu carrera, pues ahí habitualmente pues haces un sacrificio de tu vida personal casi íntegro, ¿eh? Y bueno, pues hay quien lo mantiene y algunas personas pues le van bien y hay quien lo mantiene y le van mal. En fin, cada persona pues tiene que valorar en qué momento está y hacia dónde quiere ir. Yo cada vez más pues valoro un equilibrio, pero también es verdad que soy un afortunado y valoro un equilibrio porque puedo. Es decir, si estuviera en otra situación y dijera, no, pero es que como no esté sacando tropecientos artículos, no me voy a poder estabilizar aquí y no sé qué, y tengo aquí a mi familia, como he vivido esa situación perfectamente, ¿no? Y entonces sé lo que es, pues claro, se ven las cosas con otra perspectiva y con otra mirada y poner la prioridad donde la tienes que poner, ¿no? Pero sí, es un tema que además en otros contextos se trata más abiertamente, ¿no? En muchos sitios así anglosajones pues ya tratan de incorporar esto del balance con la vida personal, ¿no? Porque en el largo plazo pues a veces se generan comportamientos tóxicos para la persona o situaciones tóxicas, ¿no? Bueno, pues de decir es que no hago otra cosa en mi vida, tengo aquí un desbalance total y eso pues cada uno tiene que valorar hasta dónde merece la pena, si es sostenible y si eso te va a llevar a donde quieres y ya está. Y si es que sí, pues adelante y muy bien. Y si es que no, pues mira a ver cómo te organizas. Sí, y supongo también que el ser capaz de reconocer ese punto de situación de privilegio de poder decidir que no. Es decir, sí. ¿Sigo porque quiero o sigo porque estoy obligado? ¿Puedo tirar un poquito para atrás? Sí, eso es una cosa que también pues, cada uno lo ve de una manera. Yo, pues en mi pequeño micromundo de lo que yo conozco, pues veo situaciones de todo tipo, y todas entendibles y todas respetables porque las hace una persona que ya está, ¿no? Y lo que hace una persona, pues uno entiende qué es lo que debe hacer esa persona y que le vale a esa persona, ¿no? Pero sí, es una profesión peculiar, porque, claro, cuando tú dices, pues, a mí me dicen, pues ¿tú a qué hora entras? Y digo yo, pues cuando llego. Y dice, hostia, pues entonces llegarás a las 12 todos los días. Digo, pues no. Claro. No. ¿Y tú cuándo te vas? Digo, pues cuando acabo, cuando no puedo más, cuando me canso. Entonces estás en tu casa prontísimo todos los días. Digo, pues no. Entonces es una profesión peculiar. Bueno, Joshua, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido al Disfraz de Polifemo a contarnos un poquito sobre la luz, sobre la ciencia y a charlar un ratito, que siempre se pasa un buen rato. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. He estado aquí muy cómodo con tus perros y contigo y nada, encantado de venir y cuando quieras. Pues ya sabes que como me des pie y me preguntes una cosa que me gusta, pierdo la noción del tiempo. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Volveremos en próximas ediciones de El Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz